Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad. Doctor, ¿cómo está usted? Es un placer estar en comunicación con usted. Igualmente, ya estoy escuchando. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, esos saludos ya han llegado. Doctor, seguimos con nuestro tema que habíamos analizado y en otras oportunidades también, no solamente el sábado pasado, sino en varias otras entrevistas, tratando de que la gente tome mayor conciencia, conozca más sobre el tema, sobre nuestro tema que es la alianza pública-privada. Hemos hablado de las principales precauciones que debemos de generar como empresa, como ciudadano, como empresa estatal y privada. Ahora bien, ¿cuáles serían los pasos o los procesos a seguir para la aplicación de este proyecto, doctor? Sí, hay que ir tomando ya algunas medidas por un lado y precauciones por otro lado. Tanto la ley vigente como el decreto reglamentario no tienen nada que tan solo facilite o haga viable la marginación de capital privado nacional, como creen algunos, o de las empresas nacionales. Lo que sí es importante es que las empresas locales tengan en cuenta que van a tener que cumplir todas las formalidades legales, incluso si es que no van a entrar en las licitaciones de las alianzas público-privadas. Porque resulta que para poder presentarse a licitación, las empresas tienen que cumplir con todas las normas nacionales e internacionales en términos contables, financieros y, por supuesto, tributarios localmente, ¿verdad? Lo que significa que la empresa tiene que dar cumplimiento estricto a todas las formalidades internas de la empresa. Por ejemplo, el estatuto tiene que estar bien actualizado, sobre todo. Los órganos de dirección de la empresa, el directorio y la sindicatura, tienen que estar bien. Es decir, no puede ocurrir que una empresa local tenga a directores y síndicos extranjeros, por ejemplo, que no residen en Paraguay. No, los directores y los síndicos de esa empresa tienen que tener nacionalidad paraguaya, y si son extranjeros tienen que tener residencia local. Eso es importante señalar. Aparte de eso, esas empresas tienen que tener controles internos y también los externos. Pero el control externo no se puede agotar en una simple auditoría contable. Tiene que hacerse en algunos casos, sobre todo cuando se trata de empresas grandes, auditorías impositivas también, y en algunos otros casos hay que hacer también auditorías de gestión. De tal forma que la empresa que se presenta a licitación en una alianza público-privada no tenga flancos débiles, ¿verdad? Entonces lo primero que tienen que hacer esos empresarios que quieren entrar en alianza público-privada es dar cumplimiento estricto a todas las formalidades, tanto locales como internacionales. Por otro lado, hay que saber que una empresa que se presenta en esos niveles de licitación nacional, pero con participación internacional, tiene que superar también los límites estrechos de las empresas bajo conducción familiar. Hay muchas empresas en las que están solamente el padre, la madre, los hermanos, eventualmente algún tío. Muy difícilmente esas empresas familiares dejan a personas no parientes que formen parte de la conducción de la empresa. No digo ya de las acciones, sino de la conducción, ¿verdad? Es decir, las empresas locales tienen que cumplir con todas esas formalidades, y aparte de eso, hay que saber también, es conveniente que la audiencia de Radio Atira preste atención a lo siguiente. Cuando se habla de empresa local, no estamos diciendo empresa paraguaya. O sea, a propósito, yo no estoy usando la expresión empresa paraguaya, porque hay empresas locales que pueden tener accionistas extranjeros y que pueden tener directores y síndicos extranjeros también, pero están constituidas localmente, y los directores y los síndicos, si es que son extranjeros, tienen residencia paraguaya. Por eso cuidado cuando se dice que se quiere marginar al empresario local o al capital nacional, no es realmente eso. Lo que se hace es poner mucho énfasis en la necesidad del cumplimiento de todas las formalidades, y esas formalidades son no solamente legales, son también contables, son financieras y son tributarias.
Y en algunos casos, eso también hay que decir claramente, como las licitaciones de la alianza público-privada van a ser por centenares de millones de dólares, las empresas locales y los bancos locales fácilmente van a alcanzar sus límites internos. Las empresas porque ya no tienen más capital y porque no pueden recurrir a los bancos locales, porque los bancos locales tampoco pueden poner toda su disponibilidad en un solo proyecto, por ejemplo, o en una sola empresa público-privada. Hay normas internas de los bancos que les impide que concentren el crédito en tan solo un destinatario, ¿verdad? Por eso es que hay que trascender los límites nacionales y en algunos casos, sobre todo si se trata, por ejemplo, de extensión de redes eléctricas, esos son centenares de millones de dólares, o de construcción de puentes o de aeropuertos, o por ejemplo, el dragado del río Paraguay, eso lleva mucho dinero. Cuando es así, el consorcio que se constituya localmente o las empresas privadas que se junten localmente para entrar en alianza con el sector público, esas empresas privadas tienen que estar cotizando también en una de las famosas plazas internacionales, plazas bursátiles internacionales, y en una de las casas que trabajan en esas plazas bursátiles internacionales. En otras palabras, que esas empresas locales que trabajan conjuntamente para una licitación o que entran en consorcio para una licitación, tienen que haber hecho lo que en lenguaje técnico se llama oferta pública inicial en una plaza bursátil internacional y a través de una casa bursátil que trabaja en esas bolsas internacionales. Bueno, la pregunta enseguida es entonces, sí, ¿cuáles son esas plazas bursátiles o esas casas internacionales? Y bueno, la más conocida y la más cercana a nosotros es la de Sao Paulo, conocida por sus siglas Bovespa. Pero también está dentro de las Américas, digamos, la plaza de Nueva York es una de las plazas más competitivas del mundo en términos bursátiles. Y en Europa las más conocidas son la de Zúrich, la de Frankfurt. Zúrich es Suiza, Frankfurt es Alemania, y la de Londres. Es decir, estamos hablando de obtención de capital accionario y de capital financiero a nivel ya internacional. Y cuando es así, esas empresas que se presentan a licitaciones locales van a tener que tener cotización bursátil. Y las que no han llegado todavía a eso, porque acá nuestras empresas no tienen por costumbre hacer eso, y van a tener que hacer una oferta pública inicial en una plaza internacional a través de una casa bursátil. Y eso que suena difícil y pretencioso, sin embargo, es bastante fácil. Porque acá hay representantes de esas plazas internacionales y uno puede viajar también a Sao Paulo o a Nueva York o a donde sea para ponerse en contacto con esas empresas que hacen ese tipo de servicios. Pero claro, entonces los estados financieros de esas empresas locales que entran en consorcio para presentarse a licitación pública de alianza público-privada tienen que estar en orden 100% legalmente, contablemente, financieramente y en términos tributarios también. En otras palabras, para ir finalizando, no es soplar y hacer botellas presentarse a una licitación de centenares de millones de dólares. Tampoco es yaguar aireí, como se dice localmente. Hay que prepararse. Y esa preparación, o sea, la preparación de esas empresas locales para que puedan presentarse a las licitaciones, les va a llevar meses enteros si es que todavía no se prepararon. Y por eso mismo es que hay que empezar ya mismo con la preparación de esas cuestiones formales, de tal forma que cuando se empiecen a publicar el pliego y las bases y condiciones para la licitación, que puedan presentarse sin pérdidas de tiempo. Excelente, doctor, sus acotaciones de manera que las empresas puedan tener consideración de esto, como bien usted ya lo mencionó, si es que todavía no se están preparando, a remangarse y a tratar de cumplir con todas las condiciones que se deben de tener para la alianza pública-privada, doctor. Agradecemos su análisis, ese compartir de conocimiento que usted tiene y que a través de Radio Aterá tratamos de que esto llegue a mayor gente posible, doctor. Y me disculpo porque el próximo sábado sí que voy a estar ausente, entonces no podré atenderles a ustedes. Así que vamos a escucharnos y hablar en 2 semanas, otra vez, el sábado subsiguiente, ¿sí?
Cómo no, doctor, con mucho gusto nosotros vamos a estar aguardando sus comentarios tan importantes que siempre comparte con los oyentes de Radio Batirá. Muchas gracias. Así estábamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero analizando un tema más que actual en nuestro país. Alianza pública-privada, principales normas, principales requisitos que se debe de tener en cuenta para entrar en las licitaciones para este proyecto que promete muchísimas cosas, por lo tanto también la seriedad de la misma conllevará muchísimo trabajo. Este bloque fue presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Más informaciones al Telefax 61 29 12 o al 0981 45 05 50 o a www.rsa.com.py.